Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos y pues estar reunidos en el nombre del Señor, adorándole y pues listos para la palabra. ¿Cuántos están listos? Bueno, pues vamos a hacer una oración, ¿les parece? Vamos a hacer una breve oración. Yo le pido que cierre sus ojos. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo y pedirle de su gracia para que nos ayude a recibir la palabra. Padre eterno y soberano Dios, te damos muchas gracias por el privilegio de poder estar reunidos en tu nombre y poder recibir de ti esa gracia, esa misericordia necesaria para nuestras vidas. Toma control de este tiempo. Gracias por tu amor, tu misericordia que se ha derramado sobre nosotros todos y cada uno de los días que nos has permitido reunirnos. Y gracias porque yo sé que sigues cumpliendo planes y propósitos en nosotros. Queremos decirte que te amamos y que anhelamos más de ti. Queremos que tú cumplas tu voluntad en nuestras vidas y que sigas formándonos, transformándonos a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Bendice la vida de mis hermanos, toma control de nuestros miembros, nuestros sentidos, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de tu pueblo y que podamos ser edificados con tu verdad. Muchas gracias, amado Dios. Ponemos este tiempo, esta enseñanza en tus manos, nuestras vidas, sabiendo que tú tienes preparado para nosotros algo bueno, algo que es agradable y perfecto. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a ver un tema diferente a la serie que hemos estado llevando de Aprendiendo los Hechos. El tema de hoy yo le he puesto Jesucristo, el fundamento de la iglesia. Eso es el tema y tiene que ver el propósito de esto es en relación al 4º aniversario de Casa de Oración Ixoye. Lo comentamos en la reunión pasada, que el día, ¿cuándo fue primero? El viernes, ¿verdad? No sé en qué día vivo. Pero el viernes fue primero. Ese día nosotros cumplimos como Casa de Oración Ixoye 4 años. Ya en la obra tenemos cerca de, ¿qué serán? 8, como 8 o 9 años, desde la primera vez que venimos a compartir la palabra a este lugar, hacia acá, hacia Los Cajetes, La Palmira, pero como Casa de Oración Ixoye son 4 años. Entonces vale la pena en este día recordar precisamente este tema, que Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Para eso vamos a abrir Mateo 16:16. Mateo 16:16 dice la Escritura: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como les decía, hermanos, vale la pena recordar que la iglesia de Jesucristo es distinta a cualquier otra iglesia, comunidad u organización que pueda existir en el mundo. Y esto es por el simple hecho de que la iglesia de Jesucristo está fundamentada en Él. Eso es lo que la hace única, especial, lo que la vuelve indestructible. Jesucristo es el fundamento de la iglesia y también debe de ser, por lo tanto, el fundamento de la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Cuántos pertenecen a la iglesia de Jesucristo, la iglesia invisible del Señor Jesucristo? Bueno, entonces Jesucristo debe de ser también tu fundamento. Como les comentaba hace un momento, cuando iniciamos la obra en este lugar, a petición de unos hermanos que actualmente son parte del grupo de servicio, se conocía como Misión Los Cajetes, así era Misión Los Cajetes. Y duramos bastante tiempo con 1, 2, 3 familias solamente. Posteriormente, cuando el Señor nos establece en un lugar fijo, la primera vez hace 4 años que íbamos a tener un lugar fijo 24/7, se determinó ponerle a la iglesia Ixoye. Y precisamente fue basado en la convicción de este pasaje. Para los que no saben lo que significa la palabra Ixoye, bueno, es un acróstico en donde cada una de las letras identifica una palabra. Y
que significa, bueno, Jesús Cristo, Hijo de Dios viviente. Eso es lo que significa ixoye, que en realidad, bueno, en el latín es ictus, y yo no le voy a decir nada más porque los voy a confundir, pero usted quédese con que ixoye es Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Eso es lo que es ixoye. Y es lo que conocemos o lo que hemos visto que se ilustra con el pececito. ¿Cuántos conocen el pececito? Bueno, era una marca en donde se dice que los cristianos, cuando eran perseguidos, se identificaban para saber que podían recibir ayuda uno del otro o que caminaban en la misma convicción. Cuando un cristiano se veía con el otro, marcaba una línea curva en la tierra o en algún lugar, y si el otro cristiano, la otra persona que estaba ahí, completaba la otra línea curva del otro lado, formando la imagen como de un pez, entonces ya sabían que pertenecían a la misma convicción, que eran parte de la iglesia del Señor, que confesaban que Jesús era el Cristo, que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y Salvador. Eso es lo que significa ixoye. Ahora, eso es para que sepan qué es lo que significa donde se congregan, ¿verdad? Lo más fácil es fuente de vida, palabra de vida, ríos de agua viva, y no sé cuántas vidas. Pero bueno, aquí el Señor nos movió por había algunos otros, pero precisamente el mover fue eso, que nosotros como iglesia local, tuviéramos siempre el propósito de mantener la cristocentricidad, es decir, que fuéramos una iglesia fundamentada todos y cada uno de los días que Dios nos permita reunirnos como casa de oración ixoye, fundamentada en la persona de Jesucristo, quien es el Hijo del Dios viviente. Porque eso es lo que ha sostenido a la iglesia durante tantos siglos, que el Señor Jesucristo es el fundamento de ella, es lo que la vuelve única e indestructible. Y lo mismo pasa con cada uno de los miembros que pertenecen a esta iglesia o que nos consideramos como cristianos. ¿Cuántos de aquí son cristianos? Bueno, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Cómo es? Quiero que ahorita comiences a meditar. Te voy a hacer una serie de preguntas y quiero que tú las respondas en tu mente y en tu corazón con toda la sinceridad que Dios conoce de ti, ¿sale? Que Dios sabe de tu vida. ¿Cómo es tu vida cristiana? Bueno, primero, ¿cuántos años tienes conociendo el Evangelio? Tú medítalo en tu corazón. Desde la primera vez que escuchaste hablar del Evangelio, que te hablaron de la salvación, ¿ya tienes la respuesta? Pues como 28 años, bueno. Ahora, ¿cuántos años tienes de cristiano? Y cuando me refiero a cristiano, mi hermano, me refiero a nacido de nuevo. Porque muchas veces, yo soy cristiano hace 20 años, pero nací de nuevo hace 2. No, es que cristiano y nacido de nuevo son totalmente sinónimos. Nosotros somos los que hemos distorsionado el nombre. Pero un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo. ¿Cuántos años tienes de cristiano o de nacido de nuevo? Ahora, ¿cómo ha sido tu vida durante todo ese tiempo? ¿Cómo ha sido tu vida durante todo el tiempo que naciste de nuevo o que tú crees que naciste de nuevo? Durante todo ese tiempo has podido sobreedificar sin riesgo de que las tormentas de la vida o el fuego de la prueba te derriben. O en otras palabras, ¿has podido ver la formación del carácter del Señor en ti? ¿Cómo el Señor te va llevando de crecimiento en crecimiento? Dando fruto al 30 y después ahorita has subido al 50, luego al 60. ¿Has visto esa formación de carácter en ti de manera que hay muy poco riesgo de que las tormentas de la vida o el fuego de la prueba derriben tu vida? ¿Tu vida está segura y firme en la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios en su totalidad? ¿O hay dudas que estás arrastrando en cuanto a esto?
¿Está segura y firme tu convicción a tal grado que se produce en todo tiempo un deseo genuino por obedecer la palabra? No solo unas fracciones de ellas, sino la totalidad de la palabra de Dios. ¿Estás totalmente consciente y entendido de lo que significa pertenecer a la iglesia de Jesucristo? Las responsabilidades que adquieres como un representante del Señor en esta tierra. ¿Has experimentado las bendiciones de crecer en el conocimiento y en el carácter de nuestro Señor y Dios Jesucristo? Son preguntas que vale la pena hacernos con el fin de examinar nuestra vida espiritual y confirmarnos cada vez más en la vida cristiana. Confirmar que Jesucristo sigue siendo el fundamento de nuestra vida porque somos parte de su iglesia. El entender que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que yo entienda eso y que sea parte de la iglesia que está fundamentada en Él, bueno, marca totalmente la diferencia de nuestro destino. ¿Cuál es el destino que te espera después de la muerte? O en otras palabras, ¿a dónde te vas a ir cuando te mueras? Más adelante, ahí en Mateo 16, 18, 2 versículos abajo, Jesucristo le responde a Pedro de acuerdo a la confesión que él había hecho, una confesión gloriosa. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No voy a explicar a profundidad el juego de palabras que el Señor Jesucristo usa en cuanto a la palabra Petros, que es Pedro, y Petra, que es roca. Nada más pues sabemos y entendemos que no se refería a Pedro, sino a la confesión de Pedro en que su iglesia estaría fundamentada o fundada. Edificaría su iglesia sobre la confesión de Pedro. ¿Cuál es esa confesión? Que Jesús en verdad es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es la verdad que sostiene la iglesia y que la ha sostenido por todas las generaciones. A pesar de que a través de muchos siglos han querido destruirla, pero no han podido ni podrán. La iglesia, hermanos, la iglesia de Jesucristo está compuesta por aquellos que han creído verdaderamente en Él como el Hijo de Dios. De manera que esa convicción, esa fe, los ha llevado a ser transformados por el Espíritu Santo y han sido puestos como parte del material con el cual se está edificando la iglesia, siendo Jesucristo, dice la Escritura, la piedra angular, y cada uno de los creyentes, bueno, parte del material con el cual se construye el edificio de Dios. La iglesia, aunque es universal, es decir, está en todo el mundo, porque en todo el mundo hay verdaderos creyentes del Señor Jesucristo, por cuanto el Evangelio se ha propagado en todo lugar. También existe la iglesia de manera local, y esta iglesia local pertenece o constituye una pequeña porción de la gran familia de Dios. Es decir, los que aquí, por ejemplo, en este lugar, en este auditorio, verdaderamente han creído en Dios, han creído en Jesús como el Hijo de Dios y han sido transformados por el Espíritu Santo. Porque posiblemente hay algunos aquí que todavía no, a los cuales los invitamos, ¿verdad que sí? Si alguno no ha recibido al Señor en su vida, si no cree en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, entonces todos los que sí hemos creído lo invitamos para que se entregue al Señor. Amén. Bueno, eso constituye, los que estamos aquí, verdaderos creyentes, constituimos esa pequeña porción de la gran familia de Dios y somos parte de la iglesia.
Ahora, hay algo importante que debemos entender. La iglesia de Jesús, la iglesia que está fundamentada en Cristo Jesús, no depende en lo absoluto del número de miembros que la componen. No por ser una iglesia gigante significa que sea la iglesia del Señor más local, más grande de un estado, de un municipio, de un país. El Señor dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y lo decía precisamente confirmando su presencia en la iglesia. Aunque el contexto habla de los conflictos, nos está hablando de que hay una comunidad donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Y ahí está el Señor en medio de ellos. Por lo tanto, la iglesia de Jesús no depende del número de miembros que la componen. Esto te lo digo para que no te dejes apantallar cuando veas una iglesia grande. Y tampoco menosprecies cuando veas una iglesia pequeña. Porque puede haber una iglesia de 10 miembros, pero ser una porción de la iglesia más grande que una iglesia de 10,000 o de una congregación de 10,000, en donde quizás solamente 1 o 2 verdaderamente se han entregado a Dios. ¿Sí me voy a entender? Tampoco la iglesia de Jesucristo depende de un lugar específico de reunión, como lo creía en aquel momento la mujer samaritana o los judíos, en Jerusalén o en el monte. No. Jesucristo le dijo: la hora viene y ahora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad en cualquier parte del mundo. No es ni en Jerusalén ni en el monte. Porque la iglesia no depende de un lugar en específico de reunión. Tampoco la iglesia de Jesucristo depende del ornamento o la majestuosidad de la estructura o del lugar. ¿Qué significa? Que si una iglesia, una congregación, un local está con una arquitectura extraordinaria, entonces sentimos que ahí está más el Señor. Porque también los judíos cometieron el error de jactarse más del templo que de dar gloria a Dios. Y veían el templo, veían la grandeza del templo, pero no veían la grandeza de Dios. Muchos cristianos basan su fe en estas cosas. Si es una iglesia grande, piensan que es como los tacos, ¿verdad? Si hay mucha gente, está bueno. ¿Cuántos piensan así? Yo he ido a tacos donde está lleno y no está bueno, ¿eh? También he ido a iglesias donde hay muy buen número y no es bueno tampoco. Porque la iglesia no es como los tacos, hermano. Tampoco depende de un lugar específico. Está en la mejor avenida de Guadalajara, es la mejor iglesia. Y está metida en los cajetes. No, ahí quién se para. O en la colonia Jalisco, allá debería haber una iglesia. No hay casa de oración allá, ¿no? Pero no depende de estas cosas, tampoco del ornamento, la majestuosidad del lugar. Que no, es ahí tienen columnas de oro. Y allá tienen una pantalla así de 18 pulgadas. Parece monitor de computadora. No depende de qué tan arreglada está. Una vez el pastor Chuy comentaba de cómo el pastor Pablo Hunter le advertía, le enseñaba, le daba consejo, diciéndole: cuídate de poner un énfasis desmedido en tener una iglesia lujosa. Porque no recuerdo qué estaban pensando en hacer, cambiar la alfombra, no recuerdo. Y le iban a invertir demasiado dinero. Y ahí fue cuando el pastor Pablo Hunter le aconsejó que fuera muy sabio en esas cosas, porque la iglesia no depende del lugar. Obviamente tratamos de arreglar y que esté en la mejor forma, pero no es lo importante, y eso no hace la iglesia y no es el fundamento de la iglesia.
Tampoco depende de la iglesia de Jesucristo de tener una organización o una estructura de ministerios. Porque muchos se van a la iglesia que más les ofrezca, como si fuera una membresía del club bancario. ¿Cuántas albercas tienen? No, hermanos, no tenemos, está en segundo piso, imagínense. ¿Cómo que alberca? Ay, y tienen esto para los jóvenes y para los niños, y tienen un club kids y cursos de verano y oye, espérate, es que eso no hace la iglesia y eso no es el fundamento de la iglesia del Señor. Pero muchos basan su cristianismo en ese tipo de cosas y se regocijan cuando hay iglesias en donde la estructura, la organización o de ministerios o actividades es abundante, y cuando no las hay un menosprecio en el corazón, más allá de poner la mirada en el alimento espiritual que se está dando. Se fue un amén. Nosotros no debemos de basarnos en estas cosas, hermanos, porque todas estas cosas llegan a ser buenas, totalmente. Tener una iglesia infantil llega a ser bueno, maestros, reunión de jóvenes, de matrimonios, hacer eventos, es algo bueno. Pero también terminan por ser peligrosas y destructivas cuando el Señor no está en medio de todas ellas, o cuando el fundamento de cada actividad, cada situación, cada cosa que se hace en la iglesia no es Cristo Jesús. Si algo nos ha enseñado el Señor y tratamos de poner en práctica es que todo lo que hagamos tiene que tener un fundamento bíblico, un fundamento con propósito. De otra manera no tiene sentido. Tenemos que encontrar un propósito en donde el fundamento verdaderamente esté siendo el Señor Jesucristo, porque de Él es la iglesia, está fundamentada en Él y nosotros tenemos que ser cristocéntricos. Eso no se nos debe de olvidar, nuestra vida debe de girar en torno a Cristo Jesús. Por eso no debemos de poner nuestra mirada en las apariencias, sino verdaderamente ver que todo lo que se haga con un propósito divino. De manera que cuando el Señor no está en medio de todas estas cosas, el tener una iglesia numerosa, el tener la mejor locación para nuestras reuniones, el tener la mejor estructura, la mejor organización ministerial, más allá de ser bendición, termina por ser algo destructivo y peligroso para las demás personas. ¿Por qué? Porque después, hermano, las personas, se les hace creer a las personas que de eso se trata la iglesia. La iglesia no se trata de absolutamente ninguna de estas cosas. La iglesia se trata de adorar a Cristo Jesús en espíritu y en verdad. De eso se trata la iglesia, y si no estamos adorando a Jesús en espíritu y en verdad, entonces no estamos comportándonos como iglesia. No se trata de tener buenos eventos, aunque son buenos y llegan a ser buenos, si el fundamento es el Señor, pero no es el principal propósito. Y muchos, al no tener a Jesús como el fundamento, terminan por hacerle creer a otros que de eso se trata la iglesia. ¿Y qué creen que pasa con las personas que se congregan en ese lugar? Bueno, dejan de buscar la verdadera vida cristiana. Hace 2-3 días leía un post de creo que es un pastor, es un siervo del Señor, que decía, él lo puso de un autor desconocido, porque no se acordaba de quién lo había escrito, pero decía, qué difícil se ha vuelto a ser discípulos en estos tiempos, pero al mismo tiempo qué fácil ha sido hacer creyentes en estos tiempos. Hablando de que ahora cualquiera puede ser un creyente, aunque su fe vaya en contra de la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, si creen a mi palabra y permanecen en ella, entonces serán verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque muchos que habían dicho creer en Él, de buenas a primeras lo abandonaron.
porque se oponía a sus intereses y había cosas que no podían soportar. Y esos que decían creer en Él terminaron por abandonarlo. Jesús les dijo: si creen y permanecen verdaderamente en mi palabra, entonces solo así manifestarán que son verdaderamente mis discípulos. Es decir, que son la parte de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo. Pero cuando no se entiende esto, se deja de buscar la verdadera vida cristiana y le atribuyen el cristianismo al asistir a una iglesia numerosa. Le atribuyen el cristianismo a asistir a diferentes reuniones ministeriales o de enseñanza, a campamentos, retiros. Eso no hace cristianos, hermanos. Eso edifica la iglesia cuando el fundamento es el Señor, pero no hace verdaderos cristianos. Porque la vida cristiana se desarrolla en la adoración a Dios, la cual tiene que ver con la santificación del creyente. La iglesia debe de santificarse cada vez más. La santidad de la iglesia debe de ser progresiva, porque se está preparando, el Espíritu Santo la está preparando y la está vistiendo para presentarla delante de Jesús como una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación o cosa semejante. Eso es la iglesia. El Señor no te va a preguntar si asististe a todas las reuniones y todos los ministerios que tenían en la iglesia. Te va a preguntar qué es lo que todas estas reuniones produjeron en ti, si te llevaron a una santificación, a una verdadera adoración o no. Eso es lo que vamos a darle cuentas al Señor. Ahora, para la iglesia, ¿cuántos son iglesia? Escúchame bien lo que te voy a decir. A ver, manténla levantada mientras te lo digo, porque quiero ver. Pero bien alto, no importa si no te echaste desodorante. Somos iglesia. A ver, no la bajes. Escúchame bien, para la iglesia, es decir, para ti, tú que estás levantando la mano, Jesucristo lo es todo. ¿Lo es qué? Todo. Ya puedes bajarla. Como cuando vas a los juzgados, levanta tu mano derecha y di, prometo. Jesucristo para la iglesia lo es todo, hermanos. No una fracción ni una parte, lo es todo. La Escritura nos dice que la iglesia depende por completo del Señor Jesús. Y es la realidad de quién es Él, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, aquello que hace posible la existencia y la perseverancia de la iglesia. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer Efesios 1, 22 y 23. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: Dios puso todo bajo sus pies. Hablando de Cristo Jesús, Dios sometió todo bajo los pies de Cristo. Dice: Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo, quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Eso es lo que produce Jesucristo en la vida de la iglesia, la llena completa y totalmente con su presencia. Y en su presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo. ¿Has podido experimentar la llenura de Dios, la llenura del Señor, cuando te reúnes en su nombre? Porque de eso se trata el ser parte de la iglesia o el ser la iglesia. Dejar que Jesucristo lo llene todo en tu vida, porque Él es tu fundamento. Pero si no has logrado experimentar eso, entonces muy probablemente tú estés basando tu convicción, tu creencia en lo que estás viendo, en cuántos ministerios hay, en cómo está adornada la iglesia, si hay gente en el grupo de alabanza o no.
A veces nos, como que he visto comentarios, ¿no? Que llegan y ven. Ahorita pues ahora estuvo el Richie, ¿verdad? En el bajo. Pero a veces llegan y ven al Iván y al Andrés ahí, la guitarrita y el teclado, y dicen, oye, ¿y los bateristas? ¿Y dónde está la guitarra eléctrica? ¿Y dónde está el bajo? ¿Y dónde están las panderistas? ¿Y dónde están? Y dicen, ay no, ahí la hacen nada. Hacen cara como de menosprecio. Pero ¿saben por qué no hay eso? ¿Por qué no hay un baterista? ¿Por qué no hay, bueno, bajista ya se está preparando? ¿Pero por qué no hay alguien de la guitarra eléctrica? Porque cuidamos mucho la iglesia. Por eso. Porque la iglesia no es un lugar de entretenimiento. La iglesia no es un lugar donde te tengan que llenar tus sentidos naturales y tengas que sentir bonito. La iglesia es para adorar al Señor. Y lo adoramos cuando le cantamos, lo adoramos cuando disponemos nuestro corazón a escuchar su palabra, lo adoramos cuando disponemos nuestras vidas para la unidad de la iglesia, la edificación, el crecimiento, la preocupación de los unos por los otros, donde se manifiesta el amor entre los miembros. No cuando sientes bonito y se te enchina la piel porque hicieron un solo de batería, ta, ta, y ¡tua! Fíjense, pues somos muy emocionales, ¿verdad? Y todo eso es padre y es bonito y exalta el nombre del Señor. Hay una canción que se compuso acá en Casa de Oración Centro que estamos esperando a tener equipo completo para entonces también hacerlo, ¿verdad? Que comienzan a hacer solos, porque habla de que todos los instrumentos tienen que alabar al Señor, eso dice la Escritura. Entonces comienzan todos los instrumentos a alabar al Señor y se escucha de una manera majestuosa. Y es algo hermoso cuando el fundamento es Dios, cuando la verdadera adoración se manifiesta a través de la alabanza. Pero cuando no, eso es infructuoso, solamente enchina las pieles, pero no cambia el corazón. ¿Qué prefieres, que se te enchine la piel o ser más parecido a Cristo Jesús? Bueno, eso se trata la iglesia. Para eso Jesucristo la fundó, por eso Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Él lo debe llenar todo con su presencia, hermanos. Así debemos de conducirnos. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que una congregación no es verdaderamente iglesia si Jesucristo no es quien le da el valor, siendo el todo en ella. Si Jesucristo no es todo en la iglesia, entonces tal iglesia o tal congregación no es iglesia, o no se está comportando como iglesia. En otras palabras, cualquier grupo que confiese a Cristo, pero que no se comporte manifestando una centralidad en Él, simplemente no es iglesia. No importa lo que haga, no importa cuánto diga con sus labios que son cristianos. Si Cristo no es el centro, si ahí en la iglesia rige la palabra del pastor, si rige la palabra de los miembros, si rige el emocionalismo, el sensacionalismo, y no la palabra de Dios, no la voluntad de Dios expresada en la Biblia, entonces el Señor no está ahí. Está afuera tocando, esperando entrar, pero no está ahí gobernando y fundamentando el comportamiento de todos y cada uno de los creyentes, o que se dicen creyentes. Porque puede haber una congregación enorme, llena de personas, en un lugar extraordinario, súper bien equipada, con distintos ministerios y actividades para todas las edades. Pero si no está Cristo, o si no es Cristo Jesús la razón de su existencia y de la vida de la iglesia, es en vano todo lo que se hace. No está Cristo Jesús en medio de ellos. Y Cristo Jesús no va a respaldar absolutamente nada. Fíjate lo que dice Mateo 7:21. Quiero que abras bien tu Biblia ahí. Porque estas palabras le van a ser dichas a personas que decían ser creyentes, incluso pastores o profetas.
Acuérdense que el contexto de Mateo 7:21 es acerca de los profetas, hablando de por sus frutos los conocerán, porque hay personas, lobos que se visten de ovejas, el árbol que da buen fruto, o el árbol que es bueno y su fruto es bueno, etcétera, ¿no? Y después de estas cosas les dice a todos aquellos que decían ser cristianos, Mateo 7:21 al 23, ¿ya lo tiene? Sígame con su Biblia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque, mis hermanos, hacer la voluntad de Dios es la prueba absoluta de que Dios ha transformado la vida y el corazón de una persona. Aquella persona que tiene en su corazón el deseo ferviente de vivir haciendo la voluntad de Dios, evidencia que es parte de la iglesia, evidencia que su vida ha sido transformada por Él, que le ha dado un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu, y ha puesto su espíritu en Él para que anden en sus mandamientos, para que cumplan sus estatutos y decretos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, versículo 22. Muchos, y esos muchos son los que están en las congregaciones. No son los del mundo, no son los que no conocen a Dios. Son los que estuvieron sentándose por años dentro de las iglesias. Son los que por años estuvieron predicando en los púlpitos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y la palabra profetizar habla de anunciar el mensaje de Dios, predicar el evangelio en las calles. ¿No anunciamos tu mensaje? ¿No le hablamos a otros en tu nombre? Y también en tu nombre, dice, echamos fuera demonios. Creímos en la autoridad y en el poder de tu nombre, que es sobre todo nombre. Y los demonios salían huyendo. También oramos e hicimos muchos milagros en tu nombre. Y entonces dice versículo 23, una respuesta que va a asombrar a muchos en aquel día. Yo les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y nótese que dice nunca, para que no digan, es que él antes era cristiano. No, si hubiera sido cristiano el Señor lo hubiera conocido. Pero dice nunca lo conocí, o sea, nunca fue mi hijo, nunca nació de nuevo. Porque si lo hubiera sido, yo lo hubiera conocido. Y el Señor, dice la Escritura, que los que en Él confían no terminarán avergonzados, ni saldrán huyendo avergonzados. Nunca los conocía, apártense de mí, hacedores de maldad. Creían que eran iglesia, creían que estaban fundamentados en Cristo Jesús, pero la realidad es que todo lo que hacían, lo hacían para ellos mismos, para satisfacer su propio ego, para calmar su propia conciencia, pero no había una adoración en su corazón. De labios honraban a Dios, pero su corazón estaba apartado de Él. El pastor Chuy compartía hoy en la mañana un tema que se tituló, o bueno, le puso él, ¿cómo se llamó? Lo corto de la vida, ¿cómo? La brevedad de la vida, ¿verdad? La brevedad de la vida. Y él nos hacía una exhortación precisamente a meditar en estas cosas, de que un día estaremos delante de Él. Un día y la vida es corta, hermanos. Es como la neblina que aparece un momento y después se va. Y ese día nos vamos a presentar delante del Señor. Y la advertencia está no porque me diga Señor, Señor. Tu vida como iglesia tiene que estar fundamentada en Él. La traducción lenguaje actual, este pasaje de Mateo 7, 21 al 23, lo menciona de la siguiente manera: no todos los que me dicen
no todos los que dicen que yo soy su Señor y su dueño entrarán en el reino de Dios. Qué tremendo, hermanos. No todo el que dice que soy su Señor y su dueño entrará en el reino de Dios. No es suficiente. Si fuera la versión mexicana diría: de lengua me como un taco. Porque muchos confiesan que Jesús es el Señor y dueño de sus vidas, pero no es suficiente. Es lo que dice la traducción lenguaje actual. Eso no es suficiente. Antes que nada, deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán: Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros, y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré: apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. Si no tengo comunión con ninguno de ustedes. Porque no basta, hermanos, con confesar de labios. Nuestro comportamiento es la prueba irrefutable de que nuestra vida gira en torno a Cristo Jesús y su palabra. Nuestro comportamiento debe de ser cristocéntrico en todas las cosas, porque Cristo es el todo para su iglesia. Por eso Él dijo: el que ama a padre, madre, hijo, hijo, hermana, hermana, más que a mí, no es digno de mí. Si tú le estás dando más valor a tus papás, a tus hermanos, a tus hijos, a tu esposo o a tu esposa que a Dios, tú no estás siendo cristocéntrico. Tus acciones no están siendo fundamentadas en la palabra de Dios. Y eso es un riesgo, es un foco rojo, una alarma para ti, porque posiblemente no estés siendo parte de la iglesia. Y no estoy hablando de aquellos errores que puedes cometer o pecados que se cometen eventualmente, sino de mantener una vida gobernada por el miedo, por el deseo personal, por la comodidad, cosas que toman un lugar importante en tu vida y que bajan a Cristo a los lugares menos importantes de tu corazón, cuando Él debe de ser el primero. Y muchos, por su forma de comportar, evidencian que Cristo no es su fundamento. Escúchame bien, el Señor es el fundamento de la iglesia y tiene que ser el fundamento de los que conforman la iglesia. No basta simplemente con decir Señor, Señor, o Señor y dueño nuestro. Tu comportamiento debe girar en torno a Cristo y a su palabra. Esa es una prueba irrefutable. Tenemos como ejemplo a la iglesia de Éfeso. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis 2, 1 al 5. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Síganme ahí en su Biblia o en la pantalla va a aparecer también el texto. Tenemos el ejemplo de esta iglesia. Fíjense lo que dice el Señor. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Sabemos que el ángel en esta porción de la Escritura, del mensaje a las 7 iglesias, se refiere al pastor. Ángel se traduce de una palabra griega que significa mensajero. Anángelos es la palabra, pero significa mensajero. Escribe al que da el mensaje en la iglesia de Éfeso, es decir, al pastor. Bueno, dice: este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Versículo 2 dice: yo sé todo lo que haces. A ver, ¿cuántos aquí creen que el Señor sabe todo lo que tú haces? El Señor sabe tus motivaciones, hermano. Sabe el por qué haces lo que haces. Desde que te despiertas hasta que te acuestas. Y mientras duerme, el Señor tiene perfecto conocimiento de toda la totalidad de tu vida.
Conoce absolutamente todo de ti. Yo sé todo lo que haces, dice. Bueno, y entre esas cosas que tú haces, dice, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. ¿Cómo dice esta versión? No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Imagínate, sí conozco que todo lo que tú haces, lo haces de una manera religiosa y por eso no está mi amor en tu corazón. ¿De qué sirve hacer mucho si no está Cristo Jesús en medio de todo ello? Gobernando, fundamentando la vida del creyente. ¿De qué sirve? De nada. El mensaje es para nosotros en esta tarde. De nada sirve, no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Mira, dice, hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las primeras obras que hacías al principio. Haz las obras que hacías cuando recién te convertiste a mí. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Y eso no es otra cosa sino su presencia, hermanos. Mi presencia no habitará en esa iglesia. ¿Cuántos les gusta que la presencia del Señor esté aquí? Bueno, tenemos que trabajar, hermanos, para que el fundamento de esta iglesia sea Cristo Jesús siempre. Para que la presencia del Señor se mueva en medio de nosotros, transforme los corazones, los afirme, los fortalezca, los consuele, los restaure, para que haya crecimiento espiritual en la vida de las personas. Cualquiera pues que se aprecie de ser parte de la iglesia del Señor, entonces también debe de considerar la centralidad de Jesucristo en su vida, el tenerlo como fundamento de su fe, todos los días y para siempre. De manera que esa centralidad, ese fundamento afecte el comportamiento que tiene y sea un testimonio de una genuina adoración a Dios. Que sea verdaderamente esa luz y esa sal en el mundo. Esos luminares que alumbran en medio de una generación perversa. Algo que se demuestra en nuestro trato hacia los demás, en la unidad como iglesia. Una persona dijo, a la iglesia nunca se le considera simplemente un agregado numérico de creyentes aislados. No se le considera, en otras palabras, simplemente un número de personas que no están unidas entre sí, que cada quien tiene su vida propia y personal. No, eso está prohibido para la iglesia de Cristo. Eso puede hacerlo, si quieres, los mormones, los testigos de Jehová, los maometanos, los hindús, los que no son de la iglesia de Jesucristo. Pero la verdadera iglesia, la iglesia invisible de Dios, esa tiene que estar perfectamente unida. Y cada uno de sus miembros deben de estar perfectamente unidos, no vivir vidas aisladas. Dice, no, sino son una comunidad unida que se congrega para adorar. En la mañana compartía un pequeño devocional con los servidores, hablando de, como nosotros como servidores tenemos que ser siervos que restauran las vidas. Y esa palabra restaurar es la palabra que se usa para, o que se traduce también para remendar. Remendar es como una red que está perfectamente unida. Así es la iglesia, es como una red que está perfectamente unida. Y cuando se abre un pozo en esa red, entonces hay que remendarla y repararla para unirla nuevamente. Bueno, así debe de ser la iglesia. Toma la mano del que tienes a un lado, con mucho respeto y con mucha... Toma la mano que tienes a un lado. Tómala, somos iglesia. Voy a volver a empezar, a ver. Tómala con respeto, hermano. No pasa nada.
ese que tienes a un lado está perfectamente unido a ti en Cristo Jesús. Tu vida personal y la vida personal de Él no están aisladas. No, si están perfectamente unidas en Cristo Jesús. ¿Entiendes eso? Entonces tu fundamento es Jesucristo. Si no lo entiendes, urge que lo entiendas. No veas al que tienes a un lado como una familia diferente y lejana. Porque entonces, o tú no has entendido lo que es la iglesia, o necesitas urgentemente pedirle a Dios que te haga entender esto. Ya suéltalo. Ya lo sudaste toda la mano. La iglesia, hermano, nunca se considera simplemente un agregado numérico de creyentes aislados, sino una comunidad unida que se congrega para adorar, una unidad que posee vínculos comunes de vida espiritual, una unidad que posee vínculos de sufrimiento, vínculos de compromiso, vínculos de creencia, vínculos de servicio. Cada grupo local que adoran al Señor es parte de la iglesia, así como todas las iglesias alrededor del mundo. Y hay vínculos entre nosotros, porque todos tenemos un solo fundamento, y ese fundamento es Jesucristo. Y nuestras vidas giran en torno a Él. Toda vida de creyente, de verdadero creyente, debe de girar en torno a Jesucristo. Él debe de ser el fundamento personal de cada miembro de la iglesia. Cuando Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue debido a una pregunta que Jesús les había hecho a sus discípulos. Él les dijo en Mateo 16:15, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esta es una pregunta que la iglesia debe de responder perfectamente. Y hay una sola respuesta para todos y cada uno de los miembros de la iglesia. La respuesta de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una respuesta revelada por el Padre, no salida del pensamiento, del sentimentalismo, del raciocinio humano, sino salida directamente del pensamiento y del corazón de Dios. La iglesia, hermano, debe de tener muy bien entendida esta verdad sobre la cual se está fundamentando. Si tú crees que eres parte de la iglesia por lo que otros te han dicho quién es Jesús, cuidado, porque posiblemente no seas parte de la iglesia. Tú, como miembro de la iglesia, tienes que tener muy bien entendido que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo. Tú personalmente. Porque muchos se congregan por lo que le dijeron que es o quién es Jesús, y no han llegado a experimentar lo que Pedro y cada uno de los discípulos pudieron experimentar: la revelación del Padre, las cosas de Dios, las cuales da Él a aquellos que creen en su nombre, que se humillan. La iglesia tiene que tener muy bien entendida esta verdad por la cual se fundamenta la certeza de quién es Jesús y la verdad de que es Él aquel a quien Dios designó para salvar a todos los hombres, como Salvador del mundo. Esta es una verdad que no debe de quedar absolutamente ninguna duda en tu corazón. Yo ayer, creo que fue ayer, platicaba con una amiguita, ¿no? Y yo le hablaba acerca de Jesús. Y le decía, a veces estamos tan preocupados por dejar cosas que por eso dudamos en entregarle la vida al Señor. Es que si le entrego mi vida tengo que dejar esto y tengo que dejar aquello y tengo que dejar el otro. Es que la vida cristiana no se fundamenta en lo que tienes que dejar. Eso es parte del desarrollo de la santificación del cristiano. Pero el fundamento es esto: creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador de todos los hombres, el único que puede unirnos en una reconciliación con el Padre a través de su sacrificio expiatorio en la cruz. Pero muchos, como no entienden quién es Jesús, piensan
y echan a volar la imaginación y dicen, no, y es que de ahí son bien exigentes. Y es que esto déjalo. Lo importante es que seas salvo, que creas que Jesús es el único que puede salvarte. Y si tu convicción es genuina, entonces vienen todos los demás cambios. La transformación, la santificación de tu vida. Ya después por automático viene el deseo de conocerle y agradarle. Y para eso tú vas a dejar ciertas cosas y vas a añadir otras más. Pero es cuando tú tienes muy bien entendida esta verdad. ¿Quién dices tú que es Jesucristo? Si tú crees que Jesucristo es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, aquel a quien Dios designó para salvar a los hombres, entonces tu vida tiene que estar siendo transformada y progresivamente santificada. Y si no es así, entonces posiblemente estés creyendo mal esa pregunta. Quizá tú piensas que es Elías, que es Jeremías o alguno de los profetas o Juan el Bautista. Es decir, tú lo has equiparado a cualquier otro hombre de esta tierra. Y eso te impide ser parte de la iglesia. Y que tu vida fundamentada en el Señor gire en torno a Él y se desarrolle también a través de su palabra. Porque hermanos, no se trata de saber acerca de Jesús. De Jesús saben muchos, pero de eso no se trata. Se trata de conocer a Jesús mediante una experiencia personal, al punto que tú puedas hacer esta misma confesión de Pedro, que Jesús es tu Salvador, el Hijo de Dios, el único que puede darte salvación y vida eterna. Muchos llegan a pensar que son parte de la iglesia solo por asistir a ella. Pero como dicen por ahí, ¿verdad? Ir a un zoológico no nos vuelve animales. ¿Verdad que no? Tampoco venir a la iglesia nos vuelve cristianos. Muchos piensan que por asistir a una iglesia, por reconocer ciertos dichos de Jesús, por haber escuchado hablar acerca de Él, son cristianos, pero nunca llegan a tener una convicción propia. Y eso es peligroso porque están dentro de aquellos que un día le dirán al Señor, Señor y dueño de mi vida, yo hablé en tu nombre, yo eché fuera demonios e hice milagros. Ahora, en paréntesis, no te dejes apantallar por los que echan fuera demonios y hacen milagros, o por los que hablan su palabra, oh, Señor, porque posiblemente también estén dentro de este grupo, si su vida no gira en torno a Jesús. Por eso es importante tener cuidado a quién estamos escuchando. Algunos escuchan predicadores de internet que viven en Holanda, que viven en no sé dónde tiene una... ¿Por qué te dejas apantallar? ¿Sabes si su vida es cristocéntrica? No, pues no. Entonces, ¿por qué te dejas apantallar? Bueno, este era un paréntesis cerrado. No pensemos que por asistir a la iglesia somos parte de ella. No, nuestra vida tiene que estar fundamentada en el Señor. Tenemos que llegar a tener una convicción personal mediante una experiencia personal con Él para poder ser parte de ella. Dios mismo dio testimonio de esto en el monte de la transfiguración, cuando el Señor subió con Pedro, Juan y Jacobo, y ahí en Mateo 17:5, en la Nueva Versión Internacional dice así: mientras estaba aún hablando de Pedro, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Cuando la mujer samaritana tuvo un encuentro con el Señor, dice la Escritura que ella fue y contó a todo el pueblo la experiencia que había tenido. Y después Jesucristo mismo tuvo una experiencia con ese pueblo, con esa comunidad. Y le dijeron a la samaritana: mira, ya no creemos solamente por tus palabras, sino que ahora tenemos una convicción personal porque hemos conocido que Jesús es el Cristo. Ahora le hemos conocido a Él y creemos verdaderamente que Él es el Mesías. La samaritana fue un medio,
Pero al final cada uno tiene que tener una experiencia personal con Él y tiene que ser Dios, Jesucristo, el fundamento de su vida personal, así como lo es de la iglesia. Es lo mismo, nosotros los que predicamos somos un medio, pero al final cada uno de ustedes decide si acude al Señor para tener una experiencia personal con Él o simplemente se queda con lo que le decimos simplemente sin comprobarlo. Como aquel demonio que le dijo a los hijos de Seba: yo conozco a Pablo, yo conozco a Jesús, le dijo, y a Pablo he escuchado hablar de él, pero ¿ustedes quiénes son? Sáquense de aquí, les dijo, les puso unas patadas y los sacó encuerados, todos golpeados. ¿De qué les servía hablar en el nombre del Señor si no lo conocían? A Jesús se le humillaban, a Pablo lo respetaban, pero ¿ellos qué? No era su Dios, no tenían un respaldo. Escúchenlo, dice, porque yo estoy complacido con él. Pedro también lo expresó en su sermón después de la sanidad del cojo, aquel cojo que sanó en el templo, cuando le pidió una explicación de por qué estaba haciendo esas cosas. En Hechos 3:22, Pedro les recuerda las palabras de Moisés cuando dice: porque Moisés dijo a los padres, el Señor su Dios les levantará un profeta de entre sus hermanos como a mí. A él oirán en todas las cosas que los hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Esto lo encuentras en Deuteronomio 18:15 en adelante. Pero es muy clara la Escritura, hermanos, que cada uno de nosotros de manera personal debe de aprender a tener una experiencia personal con el Señor, a tenerlo como fundamento, como el centro de su vida. Así debe de ser la vida del cristiano, debe de basarse en las palabras del Señor. Y sus palabras deben de ser lo más importante en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Lo mismo pasó, o la misma experiencia tuvo Natanael. Ahí en Juan 1:45 dice la Escritura que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, si fuera mexicano le había dicho, voy. Dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, pues ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Felipe fue un medio. Al final Natanael tuvo que comprobar verdaderamente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y poner su vida en sus manos. Eso es en eso se fundamenta la iglesia y la vida de cada uno de los creyentes, en Jesús, mis hermanos. La iglesia es indestructible, es única. Así debe de ser la vida de cada creyente. Por eso el mundo no nos vence, porque nuestra victoria es la victoria de Jesucristo, y nosotros simplemente al creer en Él obtenemos esa misma victoria. Por eso el mundo no puede derrotar a la iglesia. Por eso tantos están dispuestos a enfrentar cualquier cosa por la voluntad de Dios y poner en alto el nombre del Señor, porque creen que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. Ahora, tener al Señor como fundamento nos produce muchas cosas. Nos produce principalmente una vida abundante y nos hace acreedores de todas sus promesas. Por ejemplo, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí o no? Así lo dice su palabra. Pero solo aquellos que tienen una vida cristocéntrica lo creen. Aquellos que no, simplemente lo que hacen es, vienen las circunstancias, los ríos, los vientos, las lluvias golpean y derriban. Ya cuando pasa, otra vez ya están levantándose y otra vez, bueno, voy a ir a la iglesia otra vez, pero son una montaña rusa. Nunca pueden tener una vida estable de confianza, de fe, de victoria en Cristo Jesús.
Son una completa montaña rusa. Parece que a veces sí Jesucristo está con ellos, pero parece que a veces no. Cuando Él prometió que Él estaría todos los días hasta el fin del mundo con su iglesia, es decir, con cada uno de los que pertenecen a su iglesia. Está contigo en la bonanza, también está en la tempestad. Está contigo en la abundancia, también está en la escasez. Está contigo en la salud, también está en la enfermedad. Pero eso se debe de notar. Porque no agarras el fundamento de una casa y luego pones los cimientos en una casa, comienzas a edificar y después dices, ay, no me gustó, y la sacas desde los cimientos, la derribas, ¿verdad que no? No, así también no debe de ser nuestra vida. No podemos estar quitando el fundamento que nos fue puesto. Y ese fundamento es poderoso para sostenernos en todo tiempo. A través de la vida abundante que Él produce, por su presencia todos los días de nuestra vida hasta que estemos con Él y por toda la eternidad. También dijo en Juan 14:1, no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a prepararle lugar para ustedes, y si me fuere les preparar el lugar, vendré otra vez, los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy también ustedes estén. Esa es una promesa del Señor para su iglesia, que vendrá y tomará a su iglesia para que estemos para siempre con Él. Por eso los que mueren en Cristo, dice la Escritura, que son bienaventurados. Bienaventurados los muertos que mueren en Cristo. Así lo dice Juan en el Apocalipsis, ¿no? Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque les tiene preparado algo mejor. También nos dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Pero es solo si tenemos a Jesús como fundamento. De otra manera no hay victoria, de otra manera no hay confianza, de otra manera no hay vida abundante, no hay bendición. El Señor, hermanos, declaró que ni la muerte podría enfrentar la obra gloriosa que Dios hizo a través de su iglesia. Nada, absolutamente nada. Nada jamás podrá destruir la obra de Dios, nada jamás podrá impedir que su iglesia se mantenga viva, activa, poderosa, que se manifieste al mundo como una antorcha en medio de la oscuridad. Absolutamente nada lo puede evitar, y nosotros tenemos que estar involucrados en estas cosas, en dar esperanza a aquellas personas que en verdad están esperando la palabra de Dios para recibirla en sus corazones. Se debe de notar el fundamento en nuestras vidas. Se debe de notar el fundamento en esta iglesia. Y ese fundamento es Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Uno de los propósitos que tenemos en esta iglesia es tener siempre a Jesús como fundamento de nuestra conducta. Que todo lo que hagamos aquí sea cristocéntrico. Yo recuerdo cómo aquel día en el que nosotros comenzábamos a venir, por cualquier cosa nosotros impedíamos la obra del Señor. Y yo recuerdo muy bien las palabras de Jesús cuando me dijo claramente: si quieres que yo te tome en serio, tómame en serio. Si quieres que en verdad yo haga las cosas, tómame en serio. No estés jugando. Porque nosotros acostumbramos a mandarle mensaje a los hermanos: ay, se va a cancelar la reunión de hoy porque tenemos una boda, porque tenemos tal evento, porque tenemos este pendiente, o porque simplemente nos habían cancelado 2 familias, o eran 2 familias, nos canceló una y dijimos, no, pues ir por nomás 2, y cancelábamos. Y yo me acuerdo muy bien que yo decía y cristianizaba las cosas.
Porque yo decía en mi corazón, no, es que estaría bien que todos escucharan la palabra. Mejor vale más la pena que le escuchen todos a que nomás le escuchen dos. Entonces mejor lo posponemos a la siguiente semana para que ahora sí estén todos. Y eso era cristianizar, mis hermanos, mis deseos mundanos y carnales. Porque el Señor me dijo, si quieres que te tome en serio, tómame en serio. No se me olvidan esas palabras y trato de aplicarlas a mi vida personal y a la obra del ministerio. Y yo se los he dicho mucho a los servidores. Vamos comenzando, 4 añitos. 4 añitos, somos unos bebés. Mira, voltea a ver el que tienes a un lado. Y si es recién nacido, más. Todavía ni dientes tiene. O ya se le cayeron, no sé. Somos una iglesia demasiado pequeña. 4 añitos. Apenas estamos. Pero por eso tenemos que tener siempre bien claro cuál es el fundamento de todo lo que hacemos aquí. Y lo mismo para contigo, hermano. Si tú realmente quieres que Dios te tome en serio, tómalo en serio. No juegues al cristiano, no juegues a la iglesia. Hazlo el fundamento de tu vida. Que tu vida gire en torno a Cristo Jesús en todo lo que hagas. Vas a ver las maravillas de Dios. Vas a ver la gloria de Dios en muchas de las áreas de tu vida en las cuales no lo habías experimentado porque no lo habías tomado en serio. Y es mi deseo y el deseo del Señor que nos recordemos constantemente esto. Que como una misma iglesia constantemente nos estemos recordando unos a otros que el fundamento de nuestras vidas es Cristo Jesús, el Salvador del mundo, y que nosotros debemos de honrarlo y representarlo dignamente. Cada uno tiene el derecho de sobreedificar como quiere. Y a lo mejor ya eres salvo y tienes una vida en Cristo, pero y el cimiento es el Señor porque creíste en Él para tu salvación. Pero a lo mejor la construcción no va muy de acuerdo a la cimentación. Le pusiste una cimentación que puede cargar un edificio y estás construyendo una casa de paja. Y no va de acuerdo. Tu vida, lo que tú construyes como tu vida cristiana debe de ir de acuerdo al fundamento para que nada la pueda derribar. Cristo, mis hermanos, es el fundamento de la iglesia. Y si tú eres iglesia, tiene que ser tu fundamento. En todo lo que tú hagas, en cualquier cosa, cualquier área en la que tú te desarrolles. Por eso el mandamiento es amarlo con todo nuestro corazón, amarlo con todas nuestras fuerzas, amarlo con toda nuestra mente, amarlo con toda nuestra alma. Ese es el mandamiento, porque así vive la iglesia. Así dejamos la religión para tener una relación íntima y personal con Él. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y medita en las preguntas que te hice en un principio. ¿Cuántos años tienes conociendo el Evangelio? Ahora, ¿ya eres cristiano? ¿No es lo mismo conocer acerca de Jesús y conocer a Jesús personalmente? Que como Natanael tú puedas tener esa experiencia con Él. Tú eres el Rey, el Hijo de Dios, porque me acerqué a ti y conociste la intimidad de mi vida y me ayudaste. Si ya eres cristiano, ¿cuántos años tienes de cristiano? Y durante todo ese tiempo, ¿cómo ha sido tu vida?
¿Has sobreedificado de manera segura o has hecho casas de paja? ¿Cuánto carácter se ha formado en ti? ¿Tienes una firme y segura convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, de manera que tienes el deseo genuino por conocerla y obedecerla? ¿Has experimentado las bendiciones de crecer en ese conocimiento, en ese carácter semejante al del Señor Jesucristo? ¿Entiendes realmente y estás consciente de lo que significa ser cristiano? ¿De lo que significa pertenecer a la iglesia de Jesucristo? ¿La responsabilidad de representación que tienes? Gracias, Señor Jesús, por este tiempo, por tu presencia y tu palabra. Señor, yo quiero pedirte que redargullas el corazón y que confirmes tu presencia en medio de nosotros. Señor, afirma tu obra en este lugar y no permitas, amado Dios, que esta obra que tú has levantado se desvíe de tus planes y propósitos. Que yo como pastor y junto con el cuerpo de servicio de este lugar y cada uno de mis hermanos que se congregan aquí para adorar tu nombre, podamos trabajar mutuamente como un mismo cuerpo para que tu propósito sea cumplido, para que tu nombre sea magnificado. Que cada uno de nosotros trabajemos por producir en este lugar un ambiente de profunda adoración a ti. Que el trato de los unos para con los otros glorifique tu nombre, honre tu misericordia, tu gracia. Queremos que en este lugar tú seas siempre el centro. Queremos amarte de todo lo que somos. Que tú sostengas la vida de esta iglesia y la vida de cada uno de mis hermanos, de nuestras vidas. No permitas, Señor, que nuestros propios intereses, no permitas que nuestros deseos, nuestros miedos impidan contribuir al crecimiento de tu presencia en este lugar. Que nada nos estorbe, Señor, para ser una iglesia que adora tu nombre. Y que tú te manifiestes, amado Dios, en milagros, señales, prodigios en medio de tu pueblo. Que restaures los corazones, los matrimonios, las familias. Que más hijos rindan su vida a ti. Y que seamos una iglesia que anuncia tu verdad, que predique el evangelio de la salvación, que haga testimonios de hombres conforme a tu corazón, cabezas de hogar que temen tu nombre, mujeres que son virtuosas, corona de su marido. Que sea un lugar donde los hijos honren a sus padres y los padres conduzcan adecuadamente a sus hijos en el amor, en la exhortación del Señor. Donde los jóvenes se levanten con fuerza para darte alabanza, para predicar tu evangelio, para ayudar en las necesidades. Donde se dé testimonio de que tú, Señor, vives y reinas por siempre. Donde suples las necesidades
donde traes fortaleza, consuelo al corazón, donde traes abundancia de paz. Porque no ponemos nuestra mirada en lo que se ve, porque lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno, y ahí queremos estar edificando en lo eterno. Bendice, Señor, este lugar con tu presencia, bendice cada corazón, derrama de tu gracia, de tu sabiduría, de tus dones, derrama de tu poder, de tu gloria sobre cada uno de los que nos congregamos en tu nombre y te adoramos. Haz maravillas en medio de tu pueblo. Haznos ser esa lumbrera en esta generación que vive en tinieblas. Gracias, Padre mío, gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias por estos 4 años y por cada minuto, cada segundo que nos has permitido vivir en ti. Porque ese día en el que tú nos aceptaste como tus hijos, comenzamos a tener una verdadera vida. Y ha valido la pena todos y cada uno de los días que hemos vivido hasta el día de hoy. Gracias, Señor. Sigue haciendo tu obra en este lugar. Conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad, permítenos muchos años más, pero que cada uno de ellos esté siempre fundamentado en quien tú eres, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu gran amor, por tu paciencia, por tu perdón. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos y te amamos, Señor, te amamos. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Mis hermanos, pues gracias a Dios por este tiempo, por este día, y porque nos va a permitir celebrar en su nombre a través de la comunión unos con otros, que nos ha permitido congregarnos por 4 años. ¿Sale? Yo les invito a que se esfuercen, sigan siendo fieles, sean fieles, sean personas que buscan a Dios. No menosprecie lo que el Señor le ha dado, porque cada palabra, cada enseñanza que usted escucha da testimonio delante de Dios de su vida, da testimonio si usted ha recibido o no ha recibido la palabra, si está dispuesto a ponerla por obra o no. De manera que nunca vamos a poder decir al Señor que no nos envió su palabra para que produjera en nosotros su voluntad. Entonces, sean fieles, esfuércense, prediquen el evangelio, no se callen y dejen que el Señor obre en ustedes su voluntad, y a través de ustedes también, usándolos como esos instrumentos útiles en sus manos. Yo les invito a que perseveren y permanezcan siempre, y que no tomen en poco la vida cristiana, porque el Señor obró de una manera costosa para que estuviéramos aquí, y tenemos que honrar ese sacrificio. ¿Sale? Tendremos que honrar su nombre como hijos de Dios. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a prepararnos para este tiempo. Quédese con la palabra en su corazón, y bueno, va a ser un tiempo de convivencia unos con otros, y vamos a compartir los alimentos. ¿Sale? Pues muchas gracias, Dios les bendiga, y nomás nos dan chance para acomodar aquí. ¿Sale? Gracias, hermanos.